Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a la continuación de la lectura y comentario de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, que sea su Espíritu Santo guiándonos, Señor, trayendo, Señor, la sed de su palabra, Padre. Y que su palabra, Señor, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Timoteo capítulo 5, como hemos comentado, una carta pastoral en la que el apóstol Pablo aconseja al líder de la iglesia, al pastor, al joven Timoteo, sobre cómo guiar y cuál debe ser el comportamiento del pueblo cristiano. Leemos el capítulo 5 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 5:1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Con esta introducción en el capítulo 5, Pablo le comenta a Timoteo sobre guiar, exhortar con amor a tanto ancianos, jóvenes y a las jovencitas. Siempre él cierra el versículo 2 con toda pureza, sin malicia, con un corazón de pastor que de verdad se preocupa por sus ovejas. El versículo 3 dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Estas palabras que dirige a Timoteo, al líder de la iglesia o al pastor, honra a las viudas que de verdad lo son. Entonces podemos pensar con estas palabras del versículo 3, entonces habían viudas que eran y otras que no eran. Vamos a medida vayamos leyendo, vamos a entender el sentido de estas palabras que Pablo ocupó. Continúa el versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Vamos a hacer una pausa ahí. Una viuda es aquella mujer que perdió a su esposo, a su marido, a su pareja. Entonces, al fallecer su pareja, se queda viuda. Entonces, aquí Pablo hace una división de dos tipos de viuda. La viuda que falleció su pareja, su esposo, pero tiene hijos y parientes que pueden velar por ella. Y otra viuda que también perdió a su pareja, pero que no tiene absolutamente a nadie. Entonces, estas son las dos tipos de viudas a las que Pablo se refiere. Dice en el versículo 5, mas a la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Esta que se entrega a los placeres es aquella que, estando viuda, pero puede mantenerse o la pueden ayudarla, guiarla, la iglesia o sus parientes, se entrega a los placeres y se aparta del camino de la fe. Dice el versículo 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El contexto de estas palabras es que si una viuda tenía parientes, tenía hijos, tenía hermanos, estos tenían que velar por ella antes que la iglesia. Y estos no podían dejar de velar por la viuda, por su pariente, ya sea su madre. Dice el versículo 4, repitiendo, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero. Estos hijos o nietos, es porque si tiene nietos, tiene hijos ya grandes que trabajan y pueden velar por ella, ellos tienen que ser los primeros en velar por esta viuda, no la iglesia.
A eso se refiere estas palabras. El versículo 9, continuamos. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Había una lista en la iglesia. Ahora, en ese tiempo las viudas necesitaban mucho apoyo, incluso también en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento repetidas veces dice que las viudas, como los huérfanos y extranjeros que viven en Israel, merecían un cuidado especial. Como referencia les invito a consultar Éxodo 22, capítulo 22, versículo 22, Deuteronomios capítulo 24, versículo 17, capítulo 27 y versículo 19, o Isaías 1:17, por mencionar algunos ejemplos en los que la palabra de Dios, incluso en el Antiguo Testamento, manda al pueblo de Israel tener cuidado con las viudas. Por eso dice en el versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, en otras palabras, con un buen testimonio en la iglesia. Esa viuda podía entrar en la lista de ayuda para que la iglesia pudiera ayudarle. Versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Ojo, voy a repetir este versículo que es muy importante. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Este versículo se puede prestar a una mala interpretación y pensar que una viuda no puede volver a casarse, o que una viuda entra en pecado si vuelve a casarse. Absolutamente no es así. No es eso lo que está mencionando. La viuda que se puede volverse a casar, se puede volver a casar con la bendición del Señor sin incurrir en pecado, y esto lo aclara Pablo mismo en estos versículos siguientes. Entonces, ¿por qué dice viudas más jóvenes no admitas? Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Porque en la lista de las viudas a las que la iglesia socorría, había como un filtro, y si una viuda joven, aprovechándose de los recursos de la iglesia y de esa ayuda, entraba en este programa, podemos llamarlo así, de apoyo, por conveniencia, pero estaba con su corazón no dispuesto a servir al Señor, sino que buscando, digamos, un segundo matrimonio. Cuando lo encontraba, dejaba ese servicio y esa fe. Ahí es donde estaba el peligro. El versículo 13 dice: y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando de lo que no deberían. Aquí viene la respuesta de Pablo para no entender mal el versículo 11 y 12. En el versículo 14 dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces las viudas jóvenes podían casarse. Pablo decía en el versículo 14: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, porque tenían en su juventud para poder continuar con su vida. Entonces a estas viudas jóvenes con esa capacidad, Pablo les decía que no fueran incluidas en el programa o plan de ayuda de la iglesia o en la lista de la iglesia de ayuda. Versículo 15: porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Ya había pasado esto. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Cuando dice que no sea
grabada la iglesia se refiere a que la iglesia no incurra en esos gastos, no se le cargue a la iglesia esos gastos. Si los parientes de la viuda la pueden sostener, que sean ellos los que la ayuden, no la iglesia, para que los fondos y la ayuda de la iglesia sean para aquellas que de verdad no tienen a nadie que las pueda sustentar. Ese es el contexto de estos consejos, y en cuanto a las viudas jóvenes, no eran incluidas porque era preferible que se casaran, hicieran su hogar, tuvieran hijos, para que no entraran en el servicio al Señor y luego tuvieran que dejarlo cuando encontraran una segunda oportunidad o un segundo matrimonio. Versículo 17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. Siempre que hay autoridades en la iglesia, están sujetos a críticas, a señalamientos, algunos con fundamento verdadero y otros con falsos testimonios. Por eso Pablo le dice que no admita acusaciones si no es por 2 o 3 testigos. Por supuesto que esos testigos tenían que ser probados también. Versículo 20. A los que persisten en pecar, reprendedlos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarden estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. En este versículo 22 es otro consejo al líder de la iglesia, a Timoteo, que no impusiera manos con ligereza. La imposición de manos podría ser de bendición también por oración, pero también confiar o otorgar autoridad. Cuando el pastor impone manos también para escoger servidores en la iglesia, para bendecirlos, Pablo le dice: no lo hagas con ligereza y que no participe en pecados ajenos, porque la imposición de manos también trae impartición de pecados. Por eso es muy celoso Pablo en ese sentido, y le dice: consérvate puro. Versículo 23 encontramos ese consejo personal del cual estuvimos hablando en unos capítulos atrás, un consejo muy personal de Pablo a Timoteo, que dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Este es un consejo personal por la condición de salud de Timoteo, que Pablo le da este consejo. Como ya hablamos, no podemos tomar este versículo para asumir que por cada dolor de estómago nos vamos a consumir vino o vamos a dejar de tomar agua. Recordemos que, repasando un poco en esa época, las condiciones de salud, de higiene, de salubridad del agua no era como ahora, y no habían muchos medicamentos como ahora. Continuamos en el versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Cuando dice que cuando ellos vengan a juicio, cuando se emite juicios, porque ya se tienen que afrontar las consecuencias del pecado. Algunos son notorios o descubiertos sus pecados antes del castigo o del juicio, y a otros posteriormente. Dice el versículo 25: asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Eso es algo muy importante. Nada hay que no sea descubierto o que salga a la luz. El apóstol Pablo en este capítulo le da estos consejos personales a Timoteo, y nos da estos consejos al pueblo de Dios como iglesia hoy, para que sepamos cómo comportarnos y la administración de la iglesia. Le invito a que repase este capítulo 5 en familia, comenten, oren al Señor, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Les invitamos a que nos acompañen la próxima semana
para concluir con el capítulo 6, que es el último de la primera carta de Pablo a Timoteo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros, que el Señor bendiga la obra de nuestras manos. Que Dios les bendiga.